Es Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno, te damos las gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos las gracias porque nos has dado tu palabra, nos has dado Cristo, Señor. Porque nos has dado la iglesia y ahora estamos reunidos, Señor, y venimos en humildad, en dependencia, reconociendo que necesitamos de tu gracia, Padre. Te pedimos que podamos estar atentos a lo que tú estás por decirnos, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, transformando nuestros corazones, Señor. Poniendo nuestra mirada en Cristo, entendiendo que no depende de nosotros, sino de tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Seguimos con la serie de los valores de la iglesia. Hemos visto hasta ahora 3, si no me equivoco. Son 8. No vamos a ver los 8, los estamos medio combinando, pero hemos visto 3 medio combinados, ¿no? ¿Se acuerdan de cuáles hemos visto hasta este punto? Cristo es el Evangelio. La suficiencia de la palabra. Amor en verdad y verdad en amor. ¿Ok? Entonces otra vez, Cristo es el Evangelio. La palabra es suficiente. Amor en verdad y verdad en amor. Y entonces queremos terminar esta serie con lo siguiente. Vidas misionales. El pasaje de Mateo que tenemos aquí, que estamos leyendo, me parece un pasaje muy gracioso, irónicamente. Porque quiero que te imagines esto, ¿no? Entonces es Jesús y viene y dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y hagan y esto, y es como alentador, ¿no? Y luego Jesús le dice, y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y se va y desaparece y no lo vuelven a ver. Y entonces imagínate como esa ironía, ¿no? Estoy con ustedes hasta el fin del mundo y me voy. Y entonces tiene como que este sentido irónico y queda como casi inconcluso. Sobre todo porque Mateo termina ahí básicamente. O sea, ahí termina Mateo y es así como que, ¿y luego? Y ya. ¿Sí? Y entonces quisiera hacerte una pregunta importante. ¿Qué es la iglesia? Si tuvieras que dar una definición de la iglesia, ¿cómo la defines? Porque podemos usar mucho lenguaje bíblico, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Es el templo del Espíritu Santo. No, es que la iglesia es donde mora la presencia de Dios. Y podemos decir todas estas cosas, pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Porque si me dices, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ok. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué son estas cosas? Ahora, pudiéramos dar varias respuestas, ¿no? Podemos decir, bueno, la iglesia es un lugar donde podemos crear relaciones profundas, sinceras, con personas que entienden nuestros problemas, nos apoyan para lidiar con ellos en el día a día, nos dan consejos, nos dan ánimo. ¿Quién está de acuerdo con esta definición de la iglesia? Manita arriba. Bueno, puede, pero es que si decimos esto, ¿qué tiene diferente la iglesia con un club social? Es un lugar donde hacemos relaciones profundas, sinceras, con personas que nos entienden, nos dan consejos, nos acompañan. Entonces no hay mucha diferencia. Entonces la iglesia no puede ser solamente esto. Bueno, podemos decir a lo mejor que la iglesia es un grupo de personas con las que puedo estar seguro, vivir en una forma digna del evangelio, sin contaminarme de las influencias del mundo y personas no creyentes que me están queriendo jalar hacia una cultura errada. ¿Quién está de acuerdo con esta definición? Ya nadie, ¿verdad? Ok. Bueno,
Sí, también puede ser, ¿no? Pero es que si decimos esto, la iglesia no es más que un círculo exclusivo y selectivo de personas. Porque si eres del mundo, entonces no te quiero en la iglesia. ¿Sí? Y entonces lo que tienes que hacer es no ser del mundo para poder ser de la iglesia. Y entonces se crea una burbuja, una fortaleza, ¿sí? Una casita en el árbol donde solo puedo entrar yo y tenemos ahí un póster en la puerta que dice, no mundanos. ¿Sí? Y eso es la iglesia. Y entonces, entonces como que no cuadra mucho, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si decimos que la iglesia es un lugar para madurar y crecer, para corregir mis malos hábitos, para ordenar mi vida, para encontrar un propósito, una identidad? ¿Quién está de acuerdo con esa definición? Y ya nadie está de acuerdo con las definiciones, de verdad. Bueno, es que el problema con esta definición es que a lo mejor sí, pero si digo que es esto, ¿qué tiene diferencia la iglesia con un centro de autoayuda? ¿Sí? ¿Qué tiene de diferencia con un centro de desarrollo profesional? ¿Sí? Y entonces la iglesia no puede ser solamente esto. Bueno, ¿y qué tal si decimos que la iglesia es a donde vamos a aprender la palabra de Dios sobre lo que es verdad? Y así podemos distinguir del bien y el mal, podemos refutar las mentiras del mundo y a los que creen cosas erradas sobre la vida. ¿Quién está de acuerdo con esto? Bueno, es que si decimos eso, la iglesia solamente es una fuente de conocimiento. ¿Sí? ¿Qué tiene diferencia la iglesia con un libro? A lo mejor nada más que es un poco más dinámico, a menos que el pastor decida hacer un sermón de 50 minutos sobre un libro, que es la Biblia. Y entonces ya de repente voltea y están. Y entonces así muy dinámico que tú digas, pues no. Ahora, en todos estos casos que te presento, todas estas definiciones, que ciertamente hay cierta verdad, pero así como decía Franci una y otra vez, ¿no? Está incompleto. ¿Sí? En todos estos casos hay un mismo problema. Hay un tema en común en las definiciones que te doy. ¿Notaste cuál era el tema en común? La iglesia es para mí. ¿Sí? Es un club social para yo tener relaciones profundas. Es un centro de autoayuda para yo mejorar mi vida. Es un círculo exclusivo para yo protegerme del mundo. Es una fuente de conocimiento para yo saber la verdad. ¿Sí? Y entonces se trata de mí. Pero la iglesia como que no tiene mucha congruencia decir que se trata de mí. Finalmente la iglesia no empezó conmigo. ¿Sí? Ahora, en estos casos está esto, y hay un gran problema con este pensamiento, sobre todo porque si tú pensaras en una definición de la iglesia, probablemente nos inclinaríamos a algo que se acerque a esto, que se trate un poco de mí. Si es a donde voy porque necesito yo de Dios para yo poder capacitarme, para poder saber qué hacer con mi vida y cómo yo vivir adecuadamente el evangelio y vivir dignamente. Es un lugar donde yo voy a escuchar porque necesito del poder del Espíritu Santo para que a mí me capacite. Y entonces como que recurrente, ¿no? Yo. Y ahora ciertamente hay un beneficio para nosotros en la iglesia y lo hacemos porque reconocemos que necesitamos a la iglesia, necesitamos de la gracia de Dios, sí, que es impartida a través de la comunión, a través de la palabra, a través de los sacramentos. Lo reconocemos, pero la iglesia no empieza contigo. Y entonces no puede simplemente tratarse de ti. Y entonces, ¿por qué te hago esta pregunta? Bueno, si no tenemos una definición de la iglesia, te hago una siguiente pregunta. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué dedicas tiempo para venir a la iglesia? ¿Para qué te levantas temprano cuando hace frío para venir a la iglesia? ¿Para qué dedicas tu energía, tus esfuerzos? ¿Para qué prestas tu casa? ¿Para qué dedicas tu tiempo para venir a la iglesia? ¿Para qué? Un teólogo especializado en misionología trabaja en encontrar patrones que promueven comunidades misionales. Y hay un tema común que él nota en las iglesias en todo este lado del mundo. Y él escribe, dice, la iglesia está básicamente interiormente orientada, enfocada en sí misma y sus miembros y en su salvedad. Es decir, él dice, es que el problema con la iglesia es que todo se trata de cómo yo soy salvo y cómo los que son miembros de la iglesia son salvos. Y tan. ¿Qué significa esto en español? Bueno, básicamente lo que él está diciendo, lo que él está criticando,
es que la iglesia está ensimismada. ¿Sí? La iglesia como un colectivo está ensimismada. Ahora en Mateo 28, tú y yo encontramos un pasaje con el que todos somos familiares, ¿no? La Gran Comisión. Este pasaje suele ser muy utilizado para hablar de misiones, viajes realizados por creyentes a otros lados del mundo donde van a predicar en otros idiomas y predican la palabra de Dios y convierten a muchos y luego escriben historias. Y luego tenemos estos libros, ¿no? Esta serie de libros de héroes de la fe y tenemos aquí Jim Elliot. Que wow, Jim Elliot. Y tenemos un montón de personas y misioneros que tú y yo decimos, yo quiero ser así. Yo quisiera ser así como ellos, que van y predican sin temor a culturas diferentes, a personas diferentes y que pasan años de sus vidas dedicados hacia eso. ¿Sí? Y todo por la gloria de Dios. Pero luego volteamos a ver nuestras vidas en la iglesia y así como que hay una brecha inmensa entre eso y aquello, ¿no? Ahora, el problema es que las personas limitan el alcance de este pasaje o de este mandamiento simplemente a misiones, simplemente a estos viajes. Y cuando intentamos responder la pregunta de ¿para qué es la iglesia?, este pasaje parece no satisfacer nuestra respuesta. ¿Sí? No es suficiente para responder. Pero quiero que notes lo que dice la Biblia respecto a la iglesia. Y vamos a ver dos citas, ¿no? Acompáñame primero ahí en tu Biblia a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y fíjate en lo que dice. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿De quién está hablando? De la iglesia, ¿no? Pueblo adquirido para posesión de Dios, ok. ¿A fin de qué? A fin de que mejoren, a fin de que sean mejores personas, a fin de que hagan amigos, a fin de que no le hablen los del mundo, a fin de que ¿qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, quédate con eso. Ahora acompáñame a 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Y vamos al versículo 18 al 20. Y dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces hay una misma secuencia, ¿no? Dios te adquiere o Dios te reconcilia con Él mismo por medio de Cristo y luego te manda a hacer algo. En el caso de Pedro, Pedro dice para que anuncien las virtudes, ¿no? Y en el caso de Corintios, tú y yo vemos que Pablo está diciendo, ahora ustedes son embajadores, son representantes de Cristo. Y entonces ahora su deber, se les ha dado el ministerio de la reconciliación, y como embajadores su deber es decirles a los hombres, reconcíliense con Dios. Sí, reconcíliense con Dios. Ahora, sí notas que hay una secuencia similar, ¿no? Según Pedro, adquiridos por Dios para anunciar las virtudes. Según Pablo, reconciliados con Dios y ahora somos encomendados con la palabra de reconciliación. Y entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿qué crees que significa? ¿Crees que significa meramente que hay que ir a viajes misioneros y que hay que prepararse e ir a alguna tribu con algún idioma que no conocemos y cultura que no conocemos y participar tal vez de su cultura para poder formar parte de ella y entonces predicar el evangelio a esa cultura? ¿Crees que eso es lo que significa este pasaje? Hay una mejor forma de traducir este versículo del griego original. Porque tú y yo tenemos esa traducción, ¿no? Vayan y hagan. Y entonces es como que una doble instrucción. Es como que tú vas
y allá haces. Pero cuando tú y yo vamos al griego original, el verbo principal en esta oración es hagan discípulos. Eso, hagan discípulos. Y la palabra vayan en realidad está en un gerundio. Un gerundio es básicamente una acción que es continua. ¿Sí? No es que ha empezado ni que ha terminado, es una acción continua. Es lo que tú y yo pondríamos como un ando, ¿sí? Brincando, caminando, andando. Y entonces, ¿qué está queriendo decir aquí Jesús? Bueno, cuando estén yendo, al ir, conforme avancen, conforme vayan, hagan discípulos. No te está diciendo, vete allá y haz discípulos allá, sino que te está diciendo, tú en tu vida, conforme vayas avanzando, mientras estés caminando en tu vida diaria, común y corriente, haz discípulos. Haz discípulos. Y entonces, otra vez, ¿no? Regresamos. Nuevamente, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Y otras preguntas, ¿no? ¿En dónde dice que fuimos adquiridos o reconciliados para tener una mejor vida? ¿En dónde dice que nos reunamos para escapar de malas influencias? ¿En dónde dice que nos juntemos para ser mejores personas? ¿En dónde estos pasajes se tratan de nosotros? No lo encuentras, porque no se tratan de nosotros. Y entonces, según lo que la Biblia presenta, según lo que estos pasajes están diciendo, podemos afirmar lo siguiente. La iglesia es la continuación de la obra de Cristo en la tierra, de la cual tú y yo somos hechos partícipes. Nota eso otra vez. La iglesia es la continuación de la obra de Cristo en la tierra, de la cual tú y yo somos hechos partícipes. ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿A qué vino Cristo al mundo? A reconciliarnos con Dios. Sí, a salvar, lo cantamos, ¿no? Cristo viniste a salvar, dándonos gran libertad. Y entonces, si tú y yo somos partícipes de esta misma obra, no es una obra diferente, es la misma obra, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, Cristo vino a salvar y entonces yo voy a predicar la palabra de salvación. ¿Sí? Yo voy a predicar la palabra de salvación. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. ¿Sí? Dietrich Bonhoeffer dijo esta frase. Él estaba en este entonces en una prisión nazi, encarcelado. Al poco tiempo murió a manos de los nazis. Y él insistía en esto. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Y entonces quiero que evaluemos lo siguiente. Como iglesia, ¿existimos para los demás o existimos para nosotros mismos? Porque otra vez, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. La iglesia comienza con Jesús diciendo a los discípulos, conforme vayan, hagan discípulos. Y ese llamado, esa instrucción va para todos aquellos que son discípulos de Cristo. Y entonces nuestro llamado es el mismo. Al ir, hagamos discípulos. La iglesia no trata de nuestro beneficio. La iglesia no trata de sentirnos bien. La iglesia no trata de escapar malas influencias. La iglesia no trata de que tenemos que irnos a otros lados del mundo a predicar en otros idiomas. La iglesia no trata de que tenemos que subirnos a camiones y empezar a predicar a las personas mientras estén en sus rutas. La iglesia no trata de que tenemos que estar haciendo campañas evangelistas donde tenemos que ir a lugares tal vez con pocos recursos y dar despensas y ayudar a la gente y enseñar y todo eso. No trata de eso. Esas son cosas buenas. Es bueno que podamos hacer esto y primero Dios tengamos la capacidad y las manos y el tiempo y los recursos para hacerlo. Pero principalmente no se trata de eso. Generalmente nos quedamos en la primera parte del vayan y hagan discípulos. Pero Jesús mismo indica la forma y quiero que leamos todo el pasaje completo, ¿no? Dice, vayan y hagan discípulos. Y ahí está la instrucción, ¿no? Pero fíjate, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y entonces hay como dos pequeñas cláusulas ahí. ¿Cómo deberían hacer discípulos los discípulos? Bueno,
bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando todo lo que les he mandado que guarden. Todo. Y entonces ahora pregúntate, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tarde una persona? ¿Cuánto tiempo crees que tardes en enseñar todo lo que Cristo nos ha mandado? ¿Un día? ¿Las 2 horas que sales a platicar con alguien y lo evangelizas? ¿Una semana? Y entonces inmediatamente el amplio de este pasaje, el alcance, ya no es solamente un voy, predico, me regreso. Y misión cumplida. Sino que es algo que requiere más que eso, requiere más tiempo, exige más que simplemente ir, decir, oye, eres un pecador, pero Cristo te ama. ¿Sí? Recibe a Jesús en tu corazón ahora. ¿Sí? Gracias. Amén. Únete a una iglesia. Adiós. Sino que es mientras vamos, hacemos discípulos. Si mientras vamos, hacemos discípulos. Y luego nota la instrucción anterior, ¿no? Una cosa es enseñar, pero otra cosa es bautizar. ¿Cuándo bautizamos a alguien? Cuando ya es creyente. Cuando como cuerpo reconocemos que esta persona es parte de la iglesia. Ha creído en Dios, en su palabra. Ha entregado su vida a Cristo. Ahora depende de Él. Bautizamos a la gente cuando se une al cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir inmediatamente que entonces no es simplemente ir con una persona y decirle y vamos a hablar de la Biblia, sino que también es hacer que la persona se una al cuerpo de Cristo. Es decir, hacer que una persona se una a la iglesia. Y entonces otra vez, el alcance de este pasaje no es simplemente ve y predícale a alguien el evangelio y darle un folletito y listo, sino que es de continuo, voy a invertir mi vida en la tuya. Hasta que tú conozcas el evangelio. Hasta que tú vengas y seas parte del cuerpo de Cristo. Y cuando seas parte del cuerpo de Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Te voy a enseñar a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Ya, otra pregunta inmediatamente, ¿no? ¿Ya sabes todo lo que Cristo nos ha mandado que guardemos? ¿Ya lo conoces tú así completo? Ok, entonces eso significa que tú sigues en ese proceso. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Seguimos en ese proceso donde nos están enseñando a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Y sin embargo, la instrucción sigue ahí. Mientras vayan, hagan discípulos. Ahora, Cristo no solamente deja el llamado. Su vida misma es un modelo de cómo cumplir este llamado. En pocas palabras, cuando Cristo le da esta instrucción a los discípulos, Él ahora convierte a los discípulos en hacedores de discípulos. Y entonces entra en esta dinámica, en este patrón. Discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Si queremos extenderlo, podemos decir discípulos que son discipulados y hacen discípulos para que sean discipulados. Y entonces tenemos un círculo continuo, ¿sí? Y nada de esto ocurre en otra parte del mundo, en otro país, en otro lugar. Cristo dedica su vida para las vidas de aquellos que le rodeaban. Dedica su tiempo y su esfuerzo a enseñar y capacitar a los discípulos para que en el debido momento ellos repitieran este ejemplo. Los años que Cristo estuvo con los discípulos enseñando, instruyendo, hablando la palabra, dándoles a conocer quién era Él, quién es Dios, quiénes eran ellos, tenía como propósito que en su debido momento los discípulos se convirtieran en hacedores de discípulos. Y si recuerdas, cuando Jesús habla a los discípulos, los llama y les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces, ok, ya tenemos el origen de la iglesia. ¿Dónde empieza la iglesia? Con Jesús llamando a los discípulos. Y en ese origen también tenemos el propósito. ¿Para qué los llama? Para ser pescadores de hombres. Ahora, compárate a ti mismo con esto que te estoy diciendo, ¿no? ¿Dirías que tú vienes a la iglesia para capacitarte, para prepararte, o vienes a la iglesia porque es para mí? Es para yo aprender, es para yo conocer, es para yo crecer.
es para mi beneficio, es porque yo lo necesito, es porque yo lo quiero, es porque me hace sentir bien a mí. Porque otra vez, recuerda, la iglesia no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nosotros. La iglesia no se trata de la iglesia necesariamente. Mi amigo C.S. Lewis decía, la iglesia no existe más que para atraer a los hombres hacia Cristo, para hacerlos pequeños Cristos. Y creo que es una forma muy buena de entenderlo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Llamar a hombres para que vengan y se conviertan en imitadores de Cristo. ¿Sí? Ese es el propósito de la iglesia. Tal como lo presentan los evangelios, el libro de Hechos y la historia de la iglesia, los principales agentes en la expansión del cristianismo eran los hombres y las mujeres que vivían secularmente y compartían su fe con las personas que les rodeaban. Tal cual. No eran los predicadores, no eran los pastores, no eran las personas superletradas y preparadas que estaban en altos rangos, sino que eran las personas comunes y corrientes que eran parte de la iglesia y que compartían de su fe con otros. Y la gran comisión en realidad es esto mismo. Es el simple hecho de que tú y yo, mientras vamos haciendo discípulos. Vamos buscando a las personas que nos rodean, buscando que lleguen al punto donde podamos reconocer que ellas son creyentes, ¿sí? Orando por ellas, enseñándolas, involucrándonos en su vida, creando relaciones profundas con estas personas, hablándoles de la fe que tenemos en Cristo. Ahora, este modelo de evangelismo que te estoy presentando es lo que llamamos vidas misionales. Y entiende esto, ¿no? Una vida misional es una vida que continuamente está buscando cumplir una misión. ¿Sí? Una vida misional. Eso quiere decir que no tienes que irte a otro lado del mundo, no tienes que irte lejos de tu casa ni siquiera. Simplemente quiere decir que mientras vives, buscas cumplir con la gran comisión. Hacer discípulos. Un autor decía, la tarea fundamental de todo ministerio cristiano es la de predicar el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu, cuidando que la gente se convierta, cambie y alcance una mayor madurez en ese evangelio. Y esa es la tarea. Y entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Qué estás buscando al venir a la iglesia? Porque déjame te digo, ¿para qué deberías venir a la iglesia? Tú vienes a la iglesia para cambiar, alcanzar una mayor madurez en el evangelio y entonces poder repetir esto una y otra y otra y otra y otra vez. Como parte de la iglesia, todos tenemos esta misma tarea. Ese es el ministerio de la reconciliación del que Pablo habla. El anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, del que Pedro hablaba, el cumplir con la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos, de los cuales ahora nosotros somos parte. Siguiente pregunta, ¿no? ¿Y cómo logro esto? ¿Cómo logro cumplir esto? Siguiendo el patrón de Cristo con sus discípulos, es primero necesario que nosotros seamos discipulados y enseñados. Y es justamente para ese propósito que la iglesia es edificada, y en Efesios lo podemos ver. En Efesios 4, versículos 10 al 13, dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez, él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Hacer discípulos, ¿sí? Predicar el evangelio, ¿sí? Somos embajadores de la palabra de reconciliación. Y entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces tú y yo como iglesia edificamos al cuerpo para poder capacitarlo para cumplir con la gran comisión. Y como parte de la iglesia somos capacitados a través del discipulado para poder cumplir con la gran comisión.
La gran comisión es un llamado para todos aquellos que son discípulos de Cristo. Y el propósito de la iglesia es que tú poco a poco seas capacitado al ser edificado, al aprender, al depender de Dios, al orar, al ver a la iglesia, al estar con tus hermanos, al estar en comunión, para que en su momento tú también seas un hacedor de discípulos. Este llamado no es solamente para los pastores, no es solamente para los que están en puestos de liderazgo, no es solamente para los que estudian y conocen y hablan griego y hebreo, no es solamente para aquellos que saben la Biblia del principio hasta el fin, no es para que saben 1000 versículos de la Biblia de memoria. Este llamado es para todos. Si has sido unido al cuerpo de Cristo, si ahora formas parte de la iglesia, tienes un llamado a ser discípulos. A ser discípulos. Ahora, eso es lo que muchas veces denominamos como evangelismo. Pero otra vez, el evangelismo suele ser como esta idea errada donde pensamos que tenemos que ir a otro lado y entonces hacemos campañas de evangelismo, ¿no? Y de que no, que sábado de evangelismo. Bueno, sí, pero incompleto, porque resulta ser que evangelismo es lo que estamos haciendo en este preciso momento. El que tú escuches el evangelio, el que tú estés determinado en qué es tu propósito al venir a la iglesia, el que tú entiendas para qué es la iglesia, el que tú escuches la palabra, el que tú aprendas, el que tú crezcas, es evangelismo. Y el evangelismo tiene como propósito que ahora tú evangelices, que ahora tú vayas y compartas el evangelio a los que te rodean. Una forma muy sencilla de entenderlo. Evangelismo es nada más y nada menos que seguir a Cristo e invitar a otros a seguirlo juntos. Eso es evangelismo. Y entonces ese es el llamado que como iglesia tenemos. Ese es el llamado que como cuerpo de Cristo tenemos. Ahora te puedo dar más razones y más cuestiones, ¿no? Pero creo que ya está entendido ese punto. Pero es algo muy importante lo siguiente, tenemos un fundamento, tenemos fundamentos para poder decir, este es mi deber, porque simplemente decirte, oye, tienes que ir a predicar la palabra a todos los que te rodean, bueno, creo que hay muchas trabas, ¿no? Ya sea porque seas tímido, ya sea porque no seas muy buen orador, ya sea porque a lo mejor no sabes mucho de la Biblia, ya sea porque a lo mejor piensas, es que yo no estoy capacitado para eso, es que yo soy nuevo en esto, apenas llevo 3 meses. Y bueno, quiero que entendamos esto, ¿no? Te quiero presentar con 4 fundamentos. 4 fundamentos por los cuales debemos y podemos hacer esto. Lo primero es que somos administradores del Evangelio. En Lucas 12:48 leemos que dice, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y entonces somos administradores del Evangelio. ¿Qué se nos ha dado? Bueno, se nos ha dado a Cristo. ¿Qué tanto es Cristo? ¿Qué tanto se te va a demandar? Y entonces ahí está. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Bueno, al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Sí? 2, es que no puedo yo predicar la palabra porque me pongo nervioso, porque no sé, qué tal que le digo algo que no es, qué tal que digo una herejía o no sé, qué tal que leo un versículo y como que no me entiende o me ve con cara rara. O cómo le voy a hacer yo para llegar con alguien y como hablarle de la Biblia y así, porque pues son temas como muy abstractos y la gente pues ahorita en esta cultura como que ya la religión no la topa y todo eso. Bueno, en Romanos 1:16 leemos que dice, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa esto para ti y para mí en este llamado que tenemos como iglesia? Bueno, que no se trata de tu capacidad. Porque otra vez, la iglesia no se trata de ti. No se trata de tu capacidad. No se trata de lo que hagas bien o mal. No se trata de tu esfuerzo necesariamente. Se trata de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces cuando yo predico el Evangelio, al grado que puedo, con el entendimiento que hasta ahora tengo, lo que estoy haciendo es que estoy predicando el poder de Dios para salvación. La salvación no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, no pertenece a la iglesia. La salvación es del Señor. Y eso quiere decir que yo predico esto y yo oro y yo dependo y yo confío en Dios.
La salvación es del Señor. Número 3. Cristo lo hizo por nosotros. Leíamos en la semana, ¿no? En estas semanas que hemos estado leyendo Filipenses. ¿Sí? Tengan esta misma actitud que tuvo Cristo, que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a servirnos a nosotros. Y entonces imagínate, tú y yo estamos en la iglesia y estamos muy a gusto, estamos muy cómodos, la iglesia nos gusta, la gente nos cae bien. Hay 1 o 2 hermanitos por ahí que nos caen medio mal, así como que, híjole, mejor no hables porque como que cuando hablas híjole. Pero bueno, de 60 personas, que 2 me caigan mal, pues el porcentaje de personas que me caen bien, pues está alto, está bien, porque he ido a otras iglesias y en otras iglesias, la mitad me cae mal. Sí, la mitad me cae mal y no me quiero llevar bien con ellos. Y aparte, no hay nadie de mi edad. Y entonces, como no hay nadie de mi edad, así como que no me hallo, porque luego tengo que hablar con los señores más grandes y pues no me entienden. ¿Sí? No tienen TikTok. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a relacionar? O sea, ¿qué es eso de hablar en persona y platicar cosas serias? Guácala. Pero Cristo, que era muy ajeno a nosotros, porque Él estaba en la eternidad con Dios, con todas las comodidades que tú puedes y ni siquiera puedes imaginarte, siendo completamente pleno, perfecto, sin sufrimiento, sin dolor, sin pasar frío, sin pasar hambre. Ni siquiera necesitaba una cama porque siempre estaba perfectamente descansado. Y Cristo, siendo todo eso, ¿qué hace? Viene con nosotros. Y viene al mundo, nace como un pequeño bebé en un pesebre, ni siquiera en una cuna de oro o algo así, en un pequeño pesebre, ¿sí? Con animales, huyendo del país donde estaba, ¿sí? Con sus padres que eran jóvenes, no sabían qué hacer, sin ningún tipo de abuelos ricachones que les dieran dinero para que pudieran tener todas las cosas buenas que quisieran, ¿sí? En un mundo caído, lleno de personas violentas, agresivas, pecadoras, mentirosas. Y Él vino a este mundo. Tuvo frío, tuvo hambre, estuvo triste, estuvo enojado, sufrió, vio a sus amigos morir. Pasó por el sufrimiento más grande que cualquier hombre ha pasado. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, lo hizo por mí. Lo hizo por ti. Lo hizo por su iglesia. Lo hizo por hombres pecadores. Y entonces, ¿cómo es que una iglesia que comienza con un Dios que está dejando todo para venir por un pecador como yo, se queda con yo? No tiene mucho sentido. No hay mucha congruencia en eso. Lutero decía, el reino es estar en medio de tus enemigos. Y aquel que no sufre esto, no quiere estar en el reino de Dios. Quiere estar entre amigos, estar sentado entre tulipanes y rosas, no con las gentes malas, sino con las gentes devotas y buenas. Pero si Cristo hubiera hecho lo que tú y yo hacemos, nunca hubieras sido salvo. Y te das cuenta, ahí hay una conexión tal cual. Imagínate que Cristo dice, es que no quiero ir con ellos porque son malas influencias. Es que son bien pecadores. Es que ellos son del mundo. Imagínate que hubiera dicho eso. ¿Dónde estaríamos tú y yo? Sin esperanza, desolados, una muerte asegurada, sin saber qué va a ser de nosotros. ¿Sí? Y tenemos un último fundamento, y esto es el más importante. Comenzaba diciéndote que este pasaje me da mucha gracia, un poco de gracia. Pero esta última cosa que dice Jesús no es solamente como y ahí te va un chascarrillo, ¿sí? Porque tiene todo el peso de lo que tú y yo necesitamos. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y luego antes de ya enviarlos y despedirse, dice, y acuérdense de esto. Esto es importante, acuérdense. No se les vaya a olvidar esto. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.
yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos tú y yo entonces predicar la palabra? ¿Por qué podemos predicar el evangelio? ¿Por qué podemos invitar a otros, compartir nuestra fe? Sí, claro que es un deber porque Cristo nos llama a hacerlo. Claro, es el deber y el propósito de la iglesia, porque para eso es la iglesia. Bueno, porque Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y entonces cuando tú vienes y escuchas los sermones y te sientas y aprendes, cuando tú vienes al taller de interpretación bíblica, cuando tú vienes a discipulados, cuando tú visitas a alguien para aprender de la palabra, cuando tú lees tus devocionales semanales y respondes las preguntas, siempre piensa en lo siguiente: no se trata de ti. No se trata de ti, no es para ti. Porque Cristo no vino a salvarse a sí mismo, sino que vino a salvar a pecadores como tú y como yo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ahí está la dinámica. Bueno, Cristo vino y salvó pecadores, entonces yo imito a Cristo. Entonces yo lo que hago es que yo no puedo salvarlos, pero yo sé que el evangelio es poder de Dios para salvación, y entonces predico el evangelio. Y espero en Dios que Él lo salve. Y luego cuando esa persona sea salva, él va a imitarme a mí. Y como yo hice esto, entonces la persona va a hacer lo mismo que yo, y entonces se va repitiendo el ciclo y el ciclo y el ciclo. Las vidas misionales que somos llamados a vivir son vidas donde seguimos a Cristo e invitamos a otros a seguirlo juntos. Son vidas donde somos discípulos que hacemos discípulos. Son vidas que no se tratan de nosotros, sino que se tratan de anunciar la virtud de aquel que nos llamó, de predicar la palabra de la reconciliación que se nos ha encomendado. Como iglesia creemos que la iglesia existe para servir a los que nos rodean. Y eso quiere decir que ahí en tu escuela, ahí en tu colonia, ahí en tu barrio, ahí en tu trabajo, en donde estés, tú puedes servir. Un autor decía, bueno, es que resulta ser que Cristo es rey. Y todos podemos decir amén a eso, ¿no? Sí, Cristo es rey, y lo cantamos, sobre todo es rey. Sí, la tormenta y la tempestad, y pensamos en rey, pensamos en el mar y las olas. Pero bueno, resulta ser que Cristo es rey de todo eso, y ¿sabes qué? Cristo también es rey de tu casa, y de tus hijos, y de tu colonia, y de tu trabajo, y de tu barrio, ¿sí? Y del parque enfrente de tu casa. ¿Sí? Cuando decimos que Cristo es rey y Él gobierna sobre todas las cosas, significa que Él también tiene autoridad sobre eso. Y entonces cuando Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no crees que eso aplica también para los lugares en donde tú estás? Porque yo creo que sí. Y entonces te extiendo esta invitación. Cristo vino a salvar. Cristo nos ha llamado para poder hacer discípulos y cumplir con esta gran comisión. Lo primero que necesitamos es a Cristo, es seguirle a Él. Y entonces mi invitación para ti es la siguiente. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Él es lo que necesitamos. Sigue a Cristo. Acompáñame a orar. Padre, eres bueno en gran manera hacia con nosotros, Señor. Porque nos has dado a Cristo, Señor. Porque a través de Él hemos sido rescatados, Señor, de la perdición, de la muerte, del pecado. Porque nos has dado una identidad y un propósito, Padre. Porque nos has dado tu iglesia. Y ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, que ya no vivimos para nosotros mismos, como tú viniste a este mundo y viviste una vida que no se trataba de ti, Señor, sino que se trató de servir a los demás, se trató de servir a los pecadores, Señor, de los cuales nosotros somos partícipes, Padre. Porque tú viniste a salvarnos a nosotros, viniste a rescatar. Ayúdanos a, en humildad y en dependencia, seguir tu ejemplo. Vivir vidas que reflejen lo que tú has hecho hacia con nosotros. A poder predicar el evangelio con osadía, reconociendo que no depende de nosotros, sino que depende del poder del evangelio, Señor.
Depende del Espíritu Santo obrando en nosotros, a través de nosotros, obrando en las personas que nos rodean, reconociendo que tú eres Rey sobre todas las personas, sobre todas las cosas, sobre todo lugar, sobre cada esquina de este mundo, Señor. Confiando en ti. Edifica a tu iglesia, capacítala para hacer la buena obra, Señor, para continuar con el ministerio, para poder predicar la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.